Vale, pues bueno, vamos a ver. Lo primero que os voy a decir es que esta clase, ¿vale? Es para todos los que estáis interesados en cómo especializaros en la fisioterapia de la danza. Entonces, os he presentado, os he preparado una pequeña presentación que ahora os voy a compartir para que vayamos siguiendo un poquito y para que yo no me deje nada. ¿Sí? Vale, entonces, para los que no me conozcáis, ahora hago yo una pequeña también presentación de quién soy, dónde salgo y todo esto. Primero, rebobino, digo que la fisioterapia de la danza la vamos a realizar como una formación. La formación la tenemos acreditada desde el año 2009 y tenemos dos tipos de formaciones. Ahora os lo explicaré, la formación online y la formación semipresencial. Primero hacíamos solo la parte presencial y la hacíamos toda completa en Barcelona y eran 15 días de duración. Entonces, en los primeros años vimos que esto lo tendríamos que cambiar porque la gente acababa demasiado atabalada, ¿no? O sea, con la cabeza un poco, Dios mío, cuánta información. Entonces esto lo cambiamos e hicimos dos tipos de formaciones que ahora os explico, la online y la semipresencial, y os explico por qué motivo y cómo ha salido todo esto, ¿sí? Molt bé, pues voy ahí a presentarme un poquito y a explicar de dónde salgo. Yo he hecho teatro, mucho teatro desde pequeñita, de danza, de diferentes estilos, y me quería dedicar plenamente a la fisioterapia porque veía cositas que no me cuadraban, ¿no? Os lo pongo aquí, que cuando se trata de trabajar dentro de la danza, ves pues, que están acostumbrados a trabajar con dolor, que no hay suficientes reconocimientos individualizados para optimizar el rendimiento del intérprete y que tampoco se adecúan las clases a su morfología estructural, es decir, que van por falta de tiempo o por recursos o por muchos motivos, ¿no? Pero ya encauzas desde pequeñito, pues yo tengo que seguir al grupo y esto te hace reflexionar un poco tarde sobre igual hubiese necesitado algún tratamiento más específico. Y ahí es cuando entra, a mi modo de ver, la figura del fisioterapeuta, en la parte preventiva y la de optimización del rendimiento. Está claro que en la parte de diagnóstico y tratamiento, cuando hay una lesión, estamos ahí y damos mucho al bailarín y tenemos que ir, a mi modo de ver, un paso más. Luego también explicaros pues, lo que os comento aquí, que no hay formación sobre prevención de lesiones para bailarines y por eso le estaba explicando a la compañera que tenemos un curso para profesores y los fisios que estéis trabajando o que queráis trabajar en una escuela, tenéis mucho que ganar porque podéis explicar cosas a los padres, a los profesores y de poco a poco hacer un gran equipo multidisciplinar con este trabajo. Bueno, entonces, ¿de dónde salgo yo y qué hago con la danza y por qué quiero especializarme con esto y explicaros a vosotros qué es? Bueno, pues porque por las lesiones que yo tuve de pequeña, porque vi que había forzado demasiado, por la exigencia del profesor, que cada vez hay menos exigencia desde este sentido de forzar, pero que todavía hay algo ahí que se crea en el ambiente, decir, bueno, pues si la nena de mi lado, mi compañera, pues está a 180, pues yo voy a hacer 180 también. Y si la nena de mi lado baja hasta el suelo, pues yo también, ¿no? Entonces esta comparativa a veces puede llevar a lesiones, aunque no lo queramos. Que las posturas, yo me preguntaba esto, ¿no? A ver, ¿qué posturas pueden llegar a ocasionar una lesión? ¿O qué posturas son las que más lesionan a la nena? Me preguntaba, bueno, pues cuando giro hacia un lado y yo veo que tanto yo como mis compañeras giramos mejor hacia un lado y desde pequeña pues no me he cuestionado, pues giro mejor de este lado, pues ya está, giro mejor para este y soy mejor y haré mejor mis espectáculos, ¿no? Bueno, pues no. Esto luego reflexionando de mayor, pues he querido que estuviese presente en los tratamientos, ¿no? O incluso también, pues el cómo, es decir, dime cómo estás forzando tu cuerpo ahora y te diré si vas a poder llegar
a una buena carrera y un buen rendimiento artístico en función de lo que hagas y fuerces de pequeñín, ¿no? Entonces, a raíz de estas preguntas, pues me hacía esta, ¿no? Oye, a lo mejor sí que podemos aplicar este estiramiento o el preestiramiento de forma activa en la danza. Cuando digo esto, al principio, pues fue como una primera pregunta que realicé en el aire, me estuve cuestionando y después ya fue, vale, pues a partir de ahí hago trabajo de optimización, etcétera. El recorrido que he hecho yo como fisioterapeuta fue, como le comentaba al compañero antes, a ti Lidia, te lo decía, fue crear CEPAE. CEPAE es el Centro de Prevención en Artes Escénicas que actualmente está en Barcelona, pero que empezó en el Hospital de San Jaime de Torrevieja. Y allí empezamos a trabajar porque tendría que haber habido una unidad que se ha creado después de muchos años, que era el primer conservatorio europeo de las artes escénicas, justo delante del hospital. A raíz de ver estas necesidades que había en las artes escénicas, vi que no había fisioterapeutas especializados en España y sí que había fuera de España. Contacté con diferentes asociaciones internacionales, especialmente Estados Unidos y Francia, que son las que más tiempo tienen de años, o sea, 36 y 38 años tienen de evolución. Luego está también la Asociación de Londres, que también tiene años de historia. Y vi que aunque no había formación específica sobre fisioterapia de la danza, sí que había fisioterapeutas que, habiendo hecho la especialidad del deporte, se habían especializado a través de la práctica allí, ¿no? Y entonces, pues pensé, bueno, pues lo que tienes que hacer es explicarle a los colegios de fisioterapia de España que esto está pasando. Entonces, cuando ya me fui de Torrevieja y me vine para acá, para Barcelona, contacté con diferentes colegios, los máximos que pude, y de allí ya empecé a trabajar dando formación. Y gracias a eso, pues sí, hemos hecho formaciones en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Murcia, también hemos estado en Canarias. A nivel europeo también he estado en Suiza. Y luego ya cruzando el charco, bueno, Suiza, Francia, Italia y Portugal, y cruzando el charco he estado en México y en Nueva York presentando pues los trabajos que hemos podido hacer de investigación en el centro y llevando pues la ilusión de poder decir que en España también haya la fisioterapia de las artes escénicas. Actualmente, que os pueda interesar, pues ya hay colegios que hemos ido un paso más con ayuda colaborativa y hemos creado o comisiones o grupos de interés. ¿Sí? Por ejemplo, en el Colegio de Madrid está la Comisión de Artes Escénicas, en el de Barcelona estamos en el Grupo de Interés de Artes Escénicas. En función del colegio se llama o comisión o grupo de interés. En Palma de Mallorca también, en las Islas Baleares tenemos la Comisión de Artes Escénicas. En la Andalucía se está creando ahora mismo y en Valencia también está. O sea que la cosa va creciendo gracias a que hemos hecho diferentes colaboraciones en su momento también hemos creado la Asociación AMPAE, la Asociación Multidisciplinar para las Artes Escénicas sin ánimo de lucro, para integrar de una manera multidisciplinar los diferentes sanitarios para que atiendan artistas. Entonces hemos hecho ya 2 jornadas, la primera fue en el Hospital de la Fe de Valencia, éramos 100 personas. La última que hemos hecho ha sido el 4 y 5 de noviembre de este año porque nos paró la pandemia por en medio. Durante todo este periodo de pandemia hemos estado haciendo muchas cosas online y ahora estamos preparando las siguientes jornadas que van a ser en Madrid para el fin de semana del 8 de septiembre coincidiendo con la fisioterapia, con el Día de la Fisioterapia, ¿no? Luego, de experiencia, aparte de la formación que he tenido sobre posturología clínica, sobre medicina de artes escénicas y sobre cadenas musculares, bueno, y he hecho diferentes cosas como para intentar siempre enfocarlo hacia esta parte de mejora del rendimiento del artista. De lo que he sacado más jugo del feedback con los sanitarios es de haber sido profesora en el máster de posturología clínica de la Universidad de Barcelona, porque allí
les podía explicar a los compañeros que el tipo de respiración que se tiene que tener encima de un escenario pues te puede influir al rendimiento y que no le tienes que pedir lo mismo a un paciente que otro, según su puesta en escena y su performance, incluso pues que tiene mucho que ver pues el tipo de agarre que te estén haciendo, los portés, si he tenido ya esos problemas de incontinencia urinaria que por desgracia pues se siguen dando en bailarinas, que la relación que tiene suelo pélvico con diafragma, etcétera, ¿no? Y de ahí pues ya dije, bueno, pues esto ya no puede ser que dependa tanto de los colegios de fisio, porque los colegios de fisio hacíamos formaciones de 2 días, 2, 3 días como mucho, y entonces ya lanzamos la formación completa de CEPAE. La formación completa, que ahora os explico todo en qué consiste. Y antes de explicaros, pues aquí, pues si conocéis la BUAP, que es la Universidad de México, con Rocío, que estoy aquí con la profesora que organizaba todo el evento, que éramos más de 400 personas, 400 fisioterapeutas. Aquí es el Congreso Internacional de Fisioterapia del 2018, de que se hizo en Cataluña. Aquí pues el comité, bueno, todo el que daba gusto ver todo esto lleno, así tanta gente. Y por ejemplo aquí una de las charlas que hicimos en el Colegio de Valencia, aquí es la sede de Valencia, aquí. Comentaros que también tenemos unos libros que, bueno, en este caso fue la editorial Robin Book que se interesó, ostras, tratáis a artistas y cómo es esto, vale, pues venga, vamos a hablar de artistas. Tienen un apartado que es este, veis, el de taller de música y quisieron enfocarlo ahí. En este caso tienen diferentes talleres, taller de música, taller de teatro y danza, y sacaron estos libros, nos pidieron escribir estos libros y los hemos sacado. Si os interesa, ya os pasaré el enlace en un correo para poder tenerlos. ¿Sí? Vale, total, que después de presentarme un poquito, voy directamente a lo que he conseguido hacer en la formación, que es la formación que me hubiese gustado a mí tener. Yo empecé a estudiar con esto en el año 99, cuando dije, ostras, aquí hay necesidad de hacer esto. Fue cuando contacté con las diferentes asociaciones internacionales y vi qué es lo que se estaba haciendo en otros países y dije, bueno, pues me voy a formar con todos estos a ver qué pasa. Entonces he tardado 10 años en montar todo el tinglado y por fin en el año 2009, como os comentaba, fue la primera vez que hicimos una formación que al principio solo era presencial, pero que después la hemos cambiado por tema de colapso un poquito y que se fuera un poquito más masticada la formación. La necesidad de que el bailarín tenga un fisioterapeuta es real, o sea, los bailarines necesitan fisios especializados, lo gritan, tanto por aprender directamente un ejercicio que les pueda ir al dedillo y sin pasar por probar diferentes cosas, porque están acostumbrados a, como os decía, tener dolor y autotratarse, hacerse vendajes, a ver, voy a probar con ese estiramiento y tal. Y la necesidad de ir a una persona que te sepa escuchar, que te sepa entender y que te diga, mira, es que yo tengo que actuar mañana, o sea, sí o sí, lo voy a hacer. Y sabes que lo va a hacer y que te va a dar mucho las gracias si tú la ayudas a pasar por esa actuación con menos dolor y después ya te trataremos, ¿no? Desde entender eso a entender que yo quiero llegar aquí y no sé por qué, pero no llego y yo como fisio pues voy a buscar todas las herramientas que pueda, voy a entender tu cuerpo y voy a hacer que llegues, pero no por este camino que estabas intentando tú dándote cabezazos contra la pared, sino dar una vuelta más de tuerca y buscar qué está pasando ahí en tu cuerpo. Por lo tanto, desde el año 2009 estoy enseñando esta metodología que a mí me costó 10 años de aprender, pero que cuando le explico esto en las formaciones queda clarísimo porque se entiende el motivo por el cual puedes ir directamente al grano, ¿no? Lo primero que es detectar, primero hacer un buen análisis para luego hacer la técnica adecuada, después evaluar
O sea, saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. O sea, directamente no todo va a funcionar en el cuerpo de esa persona que tienes delante. Saber diagnosticar con test fiables que aseguran el origen de la lesión. Y ahora cuando os explique el contenido complejo del curso, lo vais a ver, porque podemos diferenciarlo de esta manera tan radical e ir al grano. Y actuar, es decir, escoger qué herramienta de todas las que sé va a ser la más adecuada para tratar esa lesión. Una cosa muy importante que os voy a comentar es que en el curso, evidentemente que voy a dar test y diagnóstico, pero no me voy a meter en vuestras técnicas. Es decir, que yo respeto que cada maestrillo tenga su librillo y os digo, vale, esta es la base que ya tenéis y tenéis que añadir esto. Pero no es que tengáis que hacer algo muy evaluado, pues ahora no he hecho el curso de posturología y ahora que no, o sea, no va a pasar. O sea, porque todo lo vais a tener súper masticado y al acabar el curso es cuando la gente dice, lo tengo súper claro. Incluso ahora en Manises, ¿no? Estaba con un compañero y me decía, mira, a mí quise seguir con osteopatía, quise seguir con el máster de posturología clínica. Ana, lo explicas mejor tú. O sea, tú vas al grano y es una de las características que tengo. Y si veis mis vídeos en internet, en Instagram o en YouTube, vais a ver que soy súper clara porque a mí no me gusta ni perder el tiempo, ni que me lo hagan perder, ni perder yo tiempo, ¿sí? Así que, dicho los pasos, os voy a explicar cómo funciona el curso. El curso funciona de esta forma. Podéis elegir la parte semipresencial o podéis elegir la parte online. La parte semipresencial y la parte online tienen una parte común, que es la escuela virtual, que ahora os voy a explicar en qué consiste. Está la escuela virtual, que son de 5 meses de duración, en las cuales tenéis las clases en vivo conmigo mensuales. Las dos, tanto el online como el semipresencial. Y luego la diferencia es que el semipresencial, pues tenéis que estar 4 días aquí en Barcelona practicando. Voy a explicaros por qué lo hemos separado de esta forma. Mirad, al principio cuando lo hacíamos solo presencial, pues me llamaba gente del otro lado del charco y me decía, Ana, me gustaría mucho venir, pero no puedo. Entonces decidí, ok, pues me estáis diciendo por un lado que no podéis venir y por el otro lado me estáis diciendo que el temario que doy, muy bien, pero que acabáis con la cabeza así y que luego necesitáis tiempo para ir practicando. Perfecto, pues lo voy a separar. Voy a hacer que el temario se vea poco a poco, mes a mes, y que cada mes tengas un material para practicar con tus pacientes. Sí, tus pacientes tienen que ser bailarines. Bueno, sería lo ideal, sí, pero si no, pues no. Practicas cómo evaluar un andeor, practicas cómo evaluar un arabesque y practicas cómo hacer los test de posturología, ¿sí? Para las personas que sois de aquí de España o de Francia o de Portugal, de Italia, que han venido a hacer el curso, que estáis más cerca de España, o la gente que ha venido de fuera, al final me dicen, mira, voy a ahorrar y voy a venir el año que viene a hacerlo. Perfecto, pues hay mucha gente que ha venido de Chile, de Perú, de México a hacer el curso y estamos 4 días de práctica en Barcelona con una convivencia muy bonita porque siempre se crea muy buen rollo y se practican todos los test y vemos bailarines in situ. ¿Vais a aprender lo mismo? Sí, teóricamente sí, en la parte teórica vais a aprender lo mismo. Y ahora os explicaré todos los vídeos y todos los casos que están detallados módulo a módulo. ¿Más bonito la parte presencial? Que os voy a decir que sí, que claro, pero porque me gusta a mí tocar a la gente. Pero para eso está, para los que no puedan venir, pues está la parte online, ¿sí? Normalmente, pues tenemos un grupo de unas 15 personas en la parte semipresencial y luego pues 10 personas bien en el grupo de online y hacemos las tutorías perfectas ahí, ¿sí? Ahora os explico un poquito más. Vamos a ver, la parte de el curso os explico fisioterapia de la danza online. ¿En qué consiste? Son 5 meses de escuela virtual. Esto ya son 50 horas y aparte las horas que tenéis de tutoría conmigo con los ejercicios. Os explico. Esta escuela virtual consta de un material teórico, que ahora os explico cada módulo de qué consta, con un material de PDFs,
que es la parte que yo digo de codos, de estudiar. Luego tenéis, depende del módulo, tenéis audios, perdón, que se me ha ido aquí, un momento, que se me ha ido, aquí, perdonad, ahí, ya lo tenéis. Esto aquí. Luego tenéis los audios, como os decía, depende del módulo, tenéis unos audios o tenéis directamente fotografías o tenéis lo que os digo aquí, vídeos. Los vídeos son tanto de la parte práctica que hemos hecho, me veis a mí con una bailarina y explorándola. Aquí tenéis que mirar esto y esto y esto, aquí tenéis que ver esto, esto y esto, sí. O tenéis también otros vídeos que son de las clases que yo ya he dado presenciales, donde hay el grupo de fisioterapeutas y los mismos fisios preguntan, que lo encuentro súper interesante, porque aquí veis las preguntas directas que se hacen. Luego está otro apartado que es el material extra del curso. Aquí que os he puesto la bibliografía, para los que queráis un poquito más los papers, pues por los que queráis divulgar o los que queráis hacer investigación. Aquí tenéis todo el apartado de más de coquito, que digo yo. Y luego tenéis una área privada. ¿Qué es la área privada? La área privada es donde tú colocas tu perfil, tu foto, donde tú puedes enviarte mensajes con los compañeros, donde puedes enviarme mensajes a mí, donde puedes enviar fotografías, donde tienes que enviar las tareas para que yo te las corrija. Sí, es un área, pues eso, privada, ¿no? Donde puedes hacer networking, donde puedes tener tu espacio de notas, de apuntes, ¿sí? Es una escuela en la cual está pensada para trabajar directamente con ella. Y como os comentaba aquí, lo que veo muy interesante es que no es un curso en el cual toma la información y ya te apañarás, sino que vais a estar cada mes conmigo. Entonces, después de tener la información que se os da acceso a cada módulo, que ahora lo veréis, tenéis todo este material y tenéis unos ejercicios. Y tenéis que darme el feedback con los ejercicios porque me mandáis los ejercicios y además hacemos una clase, que es como lo que estamos haciendo ahora. Venga, Emilia, ¿qué te ha pasado? Esto, muy bien. Y a ti, Raúl, ¿has visto esta niña y qué? Pues yo quería consultarte. Bien. Entonces, hacemos un apartado que es resolución de ejercicios y otro apartado es cómo os va la vida y cómo os la puedo solucionar. Oye, Ana, que tengo que dar una charla en la escuela, ¿cómo la enfoco? Oye, que ahora resulta que un grupo de padres me están preguntando por esto. Y mira, lo he enfocado así o así. Pues yo te diría, pues no, mira, primero haz esto y que sea así y así. ¿Sí? Oye, pues pásamelo y lo compartimos con los compañeros y damos feedback. ¿Sí? O sea que esta parte de las clases mensuales va de eso. Se hacen los domingos por la tarde. Así que con la mantita, aquí por lo menos ya mantita, ¿sí? Con la tacita de té o el café con leche y a charlar ahí, ¿sí? Unas 2 horas y media, 3 horas, a veces nos hemos estado 4 horas que digo yo, a ver, ¿nos vamos a dormir ya? ¿O qué? ¿Sí? Así que depende de la cháchara que tengamos ese día. Vale, entonces os voy a explicar cómo es la escuela. Vais a entrar en una página con un código de acceso, un nombre de usuario y contraseña. La contraseña evidentemente la podéis cambiar, se os da una primera contraseña y luego la cambiáis. Y entráis a lo que es la escuela de CEPAE, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues vais a ver algo tipo así. Veamos en qué consiste la escuela por dentro. Vais a entrar en esta página, que es donde está la escuela. Aquí ya os he quitado el apartado de networking para no liaros, porque no íbamos a interactuar ahora. Y vais a clicar aquí encima, aquí pone acceso completo, porque es el curso todo entero. Pero vosotros no vais a tener acceso al curso completo. Y os diré por qué. Porque cada mes se abre un módulo. Porque si os doy todo el curso completo, luego no me aseguro de que estéis aprendiendo y estéis evolucionando. Y a mí me gusta estar muy pendiente de vosotros. Entonces, cada mes se abre un módulo. Entonces, el primer día, que es el día 8 de enero, se abre el módulo número 1 y vais a tener acceso al módulo número 1. ¿Veis aquí? Módulo número 1. Ahora os lo explico con otra diapositiva. Aquí. Ya habéis entrado dentro del curso, ¿veis? Lo primero que os pongo son novedades, notificaciones. Os recuerdo que me tenéis que enviar el diploma de fisioterapia, si no lo podéis seguir, conforme sois fisioterapeutas para este curso, es importante. Y luego ya empezamos aquí a módulo 1. Módulo 2, módulo 3, ahora os explico. Fijaros que aquí pone en progreso. ¿Qué significa?
la evolución que estáis teniendo en el curso. Yo voy entrando para ver si me vais enviando las tareas, para ver qué progreso hacéis, si me enviáis mensajes, si tenéis preguntas. Este sería el apartado 1, ¿sí? El novedades y notificaciones. Después, aquí, entráis en el módulo 1 y veis que hay 3 apartados y eso lo vais a ver en todos los módulos. Primero, introducción, que os explico qué vamos a ver en este módulo. Segundo, temario y ejercicios. Y tercero, material extra. Módulo 1. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, la introducción. ¿Qué significa? Pues que aquí os digo, bienvenidos al curso, el curso funciona así, 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 un vídeo de bienvenida y vamos a empezar a hacer el temario, que es este. Vais a descargaros el temario, en este caso el temario de PDF, que es este. El módulo 1 consiste en esto. Introducción. Detalles para comprender al bailarín semiprofesional y profesional. La danzaterapia. ¿Por qué he supuesto la danzaterapia si nosotros no vamos a hacer danzaterapia? Para poder explicarle a alguien la diferencia que hay entre danzaterapia y fisioterapia de la danza. Cuando alguien nos diga, es que yo hago danzaterapia, será lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Y tenemos que saber que existe danzaterapia, qué profesional lo hace y con qué herramientas trabaja, porque a lo mejor nos conviene derivar a alguien que haga danzaterapia. Si vemos que el paciente pues, tiene unas características muy concretas psicológicas, por ejemplo, pues que le cuesta relacionarse además, por eso os he hablado también del Ballet Vale Más, esa asociación que trabaja con personas discapacitadas, entonces ya serían como las dos cosas. Podemos trabajar con gente discapacitada y también bailarina, o gente que trabaja a grandes niveles profesionales o gente amateur. También os he puesto aquí, cómo integrar el trabajo con el bailarín, las lesiones de los bailarines, los diferentes tipos de lesiones y la importancia del trabajo mental. Cada PDF de módulo son unas 50 páginas de estudio y además tenemos vídeos. Aquí, por ejemplo, en el módulo 1, una parte de exploración muy importante que considero es la medición de cómo lo tenemos que hacer en Landeo. Por ejemplo, aquí os he puesto, para que veáis de qué va el tema, pues cómo lo podemos hacer cuando una nena o una persona mayor, yo tengo personas de Contem que les pido igualmente un plie. Y me dices, Ana, es que yo no voy a hacer pliés. Sí, pero tú haces... No, tú en tu coreo ya haces pliés, entonces me interesa saber si esto es correcto o no es correcto. Esto sería correcto, está alineado, la rodilla encima del pie, esto está desalineado. Y esto a mí me importa porque tengo que entender cómo funciona tu cadera para saber qué tengo que hacer, cómo funciona después la biomecánica de la columna. Sigo con el temario del módulo. Aquí, por ejemplo, otro ejercicio con la vara, ¿sí? Y ver que este pie está alineado con esta rodilla. Aunque le ponga resistencia, pues esta cadera funciona, este core funciona, este suelo pélvico funciona. Todo esto es lo que se explica en la unidad. ¿Qué más hay en cada unidad? Los ejercicios. Y lo vais a tener en este punto, que es el 1.2, que los ejercicios se tienen que entregar. Porque si no se entregan, no pasáis al material extra. ¿Cómo me puedo descargar el material? Aquí, haciendo en la flechita. Voy a descargarme todo el PDF para poder estudiármelo, para poder hacer los ejercicios y después subo la tarea. Envío a Ana la tarea para que Ana la corrija y que sepa que estoy evolucionando correctamente. Una vez has subido la tarea, lo marcas como completado y te vas al material extra. En este caso os he puesto más vídeos para analizar. Os he puesto un apartado de nomenclatura para los que no sepamos mucho de danza, que tengamos las cosas más claras. Y en este caso os he puesto papers aquí sobre el trabajo de psicología que hace un psicólogo especializado en danza, por si tenemos que derivar también a un psicólogo por problemas de nutrición, problemas de medio escénico, etc. ¿Sí? Muy bien. Vamos al módulo 2. Como os comentaba, contenido teórico más unas 50 páginas. ¿Cómo se realiza la historia completa, la historia clínica completa? ¿Qué factores tenemos, tanto externos como internos? ¿Qué factores propios de la danza son? Los principales mecanismos de lesión. El concepto de tensibilidad, súper importante para tener las amortiguaciones aprendidas. Topografía del dolor del bailarín. ¿Qué nos podemos encontrar cuando realizamos esta historia clínica y qué nos tenemos que encontrar en la evaluación? ¿Qué es lo habitual y qué es lo normal? ¿Qué soluciones le vamos a ofrecer al bailarín en sus problemas frecuentes? ¿Cómo analizamos esa postura? La evaluación de la expostura y los ángulos de exploración de extremidad inferior.
Cuestionario de detección de la hiperlaxitud, muy importante, sobre todo en edades tempranas, saber detectar qué es una hiperlaxitud global de una que sea localizada para poder prevenir en esa extremidad o para decirle al paciente, mira, yo vete más para la parte de contención y no vayas para tanto la parte de elasticidad. La relación entre el suelo de la pelvis y la respiración. En este caso, en el módulo 2 tenéis unos audios, en este caso tenéis 4 audios para exploraros vosotros y después llevarlo al paciente. Es muy importante que mientras hagamos esta formación nos sepamos explorar nosotros, llevemos a un nivel superior esa conciencia corporal. Os lo explicaré en el curso y lo vamos a entender de esta forma, que el bailarín tú le das una orden y lo hace. Pero eso no significa que tenga trabajo interceptivo, es decir, yo me conozco a mí mismo mis sensaciones corporales, ojo porque en esto no es lo mismo, yo sé obedecer órdenes, levanta la pierna, contrae, tal, pero luego cuando tú me sueltas y me sueltas cuando digo estoy fuera de mi ambiente, de mi clase, y yo sé contestar esas respuestas, sé escuchar mi cuerpo, ojo, y esto es lo que hace, por ejemplo, Feldenkrais, Alexander, Terapia Cosart, y estas técnicas las tenemos que conocer y tenemos que saber qué hace cada una de estas técnicas. Yo, por ejemplo, soy fan de Feldenkrais y poder derivar al paciente o incluso saber un mínimo de Feldenkrais para darle 4 pautas al paciente para que pueda investigar más por ese camino. Seguimos. ¿Qué vídeos vais a ver aquí? Son vídeos de 2 horas, 3 horas, algunos son de 4 horas, pues los tengo partidos. En este caso vais a ver vídeos de análisis del gesto interpretativo, en el cual me vais a ver a mí dando clase. Es una clase en la cual en este caso no hay gente y pongo ejemplos. Mirar aquí, fijaros en esto y en esto, en esto. Mirar aquí, fijaros en esto y en esto y en esto. Sí, son 4 horas de formación. Más cositas del módulo 2. Os pongo la exploración de la zona abdominal y del periné. Aquí física pura, fisio delante del paciente, analizar la zona abdominal, qué es lo que tenemos que pedir en contracción, con esfuerzo, sin esfuerzo, cómo tiene que ir el periné, exploración del periné, diafragma periné, básculas y amortiguaciones, cómo van y cómo funcionan. Aquí me encanta esta parte porque lo hago como un ejercicio de atención en este vídeo. Hago una exploración y os explico cómo tiene que ser la exploración. Entonces, antes os digo, cuidado porque tenéis que haberos leído y estudiado toda la parte del módulo, ¿sí? Aunque yo os digo, si os habéis estudiado el módulo, tenéis que saber encontrar el error que yo he hecho aquí. Y luego en clase lo comentamos, ¿sí? Por lo tanto, me gusta pues no siempre el mismo ejercicio de ¿cómo harías esto? Sino, venga, ¿me lo ves hacer a mí? Pues ¿qué he hecho mal? ¿Sí? Y el apartado también de ejercicios de ese módulo. Los ejercicios, como os digo, pues siempre enviar las tareas, las tareas se vuelven corregidas, ¿sí? Y vamos a saber si yo he comprendido el contenido de la unidad. Material extra. En esta unidad tenéis como material extra que me encanta y lo encuentro súper útil como herramienta para explicarle al paciente cómo explorar la columna vertebral. ¿Cómo explorarla? Un momento que se me ha ido otra vez esto. Porque la columna, cuando sepáis esto, vais a decir, qué fácil, qué fácil. Los postrodinámicos, saber en qué momento le puedo pedir al paciente esta inclinación y esta rotación, porque hay pacientes que te dicen, en la consulta me encuentro esto, no, es que en la danza que estoy haciendo, en la coreo, el director me pide que fuerce y que evite esta rotación, ¿vale? Pues como la estás evitando, yo te voy a dar un ejercicio para evitarla, ¿sí? En escenario vas en contra de la fisiología, pero luego tienes que restablecerla en tu vida habitual. Si te acostumbras a ir rectificando y escondiendo esta movilidad fisiológica, aparecerán los problemas. Entonces aquí os pongo la exploración de la columna, cómo la evaluamos, el test de la comadre o de Gossip y el test de posturología clínica y además los pliegues de la rodilla, que ahora os pongo un ejemplo y lo encuentro fascinante
es una herramienta muy sencilla. Materiales, tal como os comentaba, también os pongo una explicación de lo que es más larga del método Feldenkrais. Una vez habéis hecho los audios, que sepáis la teoría, cómo funciona a nivel de conexiones neurológicas y qué le estáis pidiendo al paciente. Es importante saber de dónde sale todo esto. Por ejemplo, aquí, veis este paciente y le tenéis que explicar. A ver, tengo una rotación interna, la tengo más exagerada en una pierna que en la otra. ¿De dónde viene? ¿De cadera, de rodilla o de pie? Si es tibia, si es fémur. Bueno, pues el pliegue eso me encargaré de evaluarlo yo, pero para el paciente, por ejemplo, solo esto, enseñarle esta fotografía y de explicarle, mira, aquí ya tienes más de un pliegue y aquí tienes un pliegue muy marcado, os lo he puesto en una línea azul y aquí un poquito, pero aquí me llama la atención que tengas esto. Esto significa que tú tienes más de una biomecánica en esta rodilla. Tienes una biomecánica para bailar, una biomecánica para andar y seguramente tendrás otra para hacer grandes pliés. Esto no puede funcionar bien. Hay algo que no funciona. No puedo tener 3 biomecánicas distintas de flexión. Tengo que tener una, porque si no estoy forzando, significa que en algún momento estás forzando. Entonces, esto tan sencillito que después lo desarrollamos más y le explicamos al paciente y luego tenemos que saber cómo solucionarlo. Pero con una fotografía que la hago con el mismo teléfono móvil, porque os doy soluciones tan fáciles como pídele a tu paciente el teléfono móvil, le haces una foto de las rodillas y verá la evolución y le explicas, ¿no? Que aquí hay un pliegue, que aquí hay 3 y que esto no es funcional. Por eso te das a ti la razón de existir en su vida. Yo he venido a tu vida a arreglarte esto, en que aquí haya ya solo una raya, en 6 meses vamos a conseguir eso. ¿Sí? Vamos al módulo 3. Módulo 3, este es fenomenal. Módulo 3, aquí os explico qué es la posturología clínica, las definiciones de equilibrio y de estabilidad, qué es el sistema tónico postural, que es el que rige el tono del cuerpo, de qué se encarga, cómo se rige, el funcionamiento completo de lo que es la posturología clínica y lo que es el síndrome de deficiencia postural, ¿sí? SDP, que es cuando hay algo que no funciona, pero yo voy arreglando cosas a nivel biomecánico, pero el paciente sigue sin funcionar y sigue sin funcionar y ahora es esto y ahora lo otro. Vale, pues cuando pasa esto es que hay un síndrome de deficiencia postural, que lo detectamos con unos test muy concretos que también os voy a explicar. Pero además lo llevamos a un paso más elevado, que es, bueno, este paciente que ha venido a la consulta por una lesión Mindundi, por un traumatismo directo, por nada, pues un esguince, dices, bueno, pues yo le valoro y veo que este esguince realmente es de trauma, que no tiene ninguna relación con el sistema visual o vestibular. Pero yo ¿cómo le puedo llevar a este paciente a un siguiente nivel? Porque yo no me conformo en hacer una exploración, diagnosticarlo, tratarlo y adiós, ¿no? No. Yo quiero que mi paciente vaya a un siguiente nivel y que diga, oye, pues yo después de las sesiones de fisio no solamente he mejorado de mi lesión, sino que ahora bailo mejor. ¿Por qué? Porque tengo una mejor sensación perceptiva de mi cuerpo, interoceptiva, me coloco mejor en el espacio, entiendo mejor a mis compañeros y tengo una gestión mucho mejor de mi cuerpo. Y eso gracias a que he sabido evaluar y saber de dónde venía el problema, al entender si es el sistema podal, vestibular o estomatosmático. Podal, visual, vestibular y estomatosmático son los principales captores que me van a alterar el tono. Si yo sé evaluar estos captores, después el resultado va a ser que voy a ir directamente a tratar estos captores y a mandar ejercicios para mejorar esto. Si no es de mi incumbencia, voy a derivar para que luego el trabajo que está haciendo ese profesional, optometrista en este caso, si es el caso visual, el podólogo, si es el caso podal, estomatosmático, pues un dentista especializado en alteraciones de la ATM, mi trabajo sea paralelo al de él y entonces el paciente haga ese salto cuantitativo enorme. Como siempre, después de este módulo 3, de esta parte teórica super bestia, importantísima para mí, un antes y un después de entender el rendimiento del paciente, vais a tener los ejercicios de cada unidad. ¿Qué vídeos hay aquí? Pues aquí hay
hay el análisis del gesto interpretativo y aquí cada vez que yo hago una pregunta, porque estos son grabados en directo en la clase, a ver, ¿cómo pensáis que podemos trabajar esto? ¡Pap! Antes de que los chicos contesten, antes de que yo diga la respuesta, paráis el vídeo, pensar, es mucho mejor así, porque estáis haciendo que el estudio no sea pasivo, sino que estáis activando, decir, bueno, pues si me encontrara esto en la consulta, ¿qué hago? Pues no esperes a que te dé la respuesta yo. Para el vídeo y contesta. O sea que en esta unidad tenéis un poquito más de trabajo porque es el sistema tónico postural que tenéis que estudiar, que os va a venir bastante de nuevo para trabajar este nuevo paradigma dentro de lo que es la biomecánica. Y el segundo es este análisis del gesto interpretativo cuando el bailarín baila, ¿sí? Cómo puedo generar una comprensión de sus gestos y llevarlo a ese segundo nivel que os comentaba. También aquí tenéis 2 vídeos bastante largos, pero bueno, tenemos tiempo, poco a poco y buena letra. Y sí que tenéis más trabajo en esta unidad porque os doy dentro del material extra una práctica exclusiva de pie, de cómo evaluar el pie. Os explico que aunque el paciente venga por un dolor en las cervicales, hay que evaluar el pie en el bailarín, sí o sí. Tanto lo que es la parte sensorial como la parte propioceptiva, biomecánica. Y después, además, os he puesto un tercer vídeo que es esta parte sensitiva. Cómo trabajar más, no solamente a nivel propioceptivo, porque a nivel de propiocepción ya tenemos ejercicios, ¿no? Que si el BOSU, que la plataforma, ya tenemos ejercicios, pero cómo trabajamos desde la parte sensorial ese pie, la integración de ese esquema a nivel de cuerpo y a nivel de cerebro, cómo funciona. El módulo 4 responde a la pregunta que os hago aquí. ¿Cómo puede contemplar el acondicionamiento físico el bailarín? Es decir, ¿cómo le puedo explicar al bailarín cómo tiene que trabajar con su cuerpo para darle un mejor rendimiento? Y de ahí sale este temario, que es cinesiología humana de la danza, es decir, entrenamiento específico del bailarín, ejercicios de condicionamiento físicos de la danza, de la columna vertebral, corrección de la cifosis, ojo, ¿cómo lo hago para mantener la estética? Ejercicios de la mejora de la integración y la biomecánica del cambré, de la hiperextensión de la columna, ejercicios para la estabilización, ejercicios de fortalecimiento para el andeor, ejercicios de fuerza para los lopes en avant, extensiones al frente, ejercicio funcional para la mejora de las elevaciones al frente, laterales, arabesque, point, hombros encorvados, o sea, todo lo que sería manual de ejercicios para llegar a un siguiente nivel. ¿Qué os estoy diciendo? Pues que esto es entrenamiento puro y duro, ejercicios de fisioterapia enfocados a la danza. Le ponemos una pincelada de pilates, pero sobre todo es conciencia corporal con una biomecánica integrada. En este apartado tenéis un dossier específico que ha hecho la podóloga Marta Torrá, especializada en pies de bailarinas y además posturóloga, en los cuales os explica los problemas que pueden haber de epidermis, de dermis, detección precoz, que los fisios somos los que estamos mirando los pies y somos los que primero vamos a decir, hey, cuidado con este pie que no me gusta, desde escamas, durezas, sí, se tienen que conservar, cómo se tienen que conservar, cuándo hay que derivar al paciente, si hay una hiperteratosis, si hay un exceso de sudoración, si hay uñas encorvadas o en forma de teja, qué tenemos que hacer cuando hay una uña rota, cuándo derivar al podólogo, si se puede restaurar esa uña, cuándo se debe restaurar, qué compensaciones habrá tenido un paciente cuando ya se ha roto una uña, que es bastante frecuente, y qué alteraciones biomecánicas habrán creado, sobrecargas de los flexores, etc. ¿Sí? Pues este apartado súper interesante. Y luego tenéis como material extra mucha exploración. Os habéis hecho un apartado de diferentes estilos de danza y tipos de danza para extrapolar todo lo que estamos haciendo, diferentes roles que puede tener el fisio delante de las diferentes técnicas y ir un paso más allá a la exploración biomecánica que me interesa que sepáis mucho cómo hacemos la exploración del arabesque y toda la exploración dinámica del paciente. Aquí entran los postrodinámicos y entra todo el trabajo conjunto biomecánico más propioceptivo. Y aquí os he puesto el último módulo, que es el módulo 5,
que sería más dedicado a la prevención y al entrenamiento. Una vez hemos hecho todo el trabajo del módulo 4, que es más el trabajo de exploración, de detección y trabajo de fortalecimiento de ejercicios en sí, vamos al tratar. ¿Cómo tratamos esto? Prevención y tratamiento. Los factores que deben tener en cuenta para evitar las lesiones, cómo hacer frente a lesiones de urgencia o frecuentes en los bailarines, esa fase de tratamiento o el proceso de curación de las lesiones de los bailarines, las técnicas específicas que se utilizan en fisioterapia sobre las lesiones más comunes de la danza. ¿Tenéis vídeos? Sí. Tenéis vídeos de diferencia entre cadenas musculares, que normalmente la bailarina tiene cadena muscular acortada posterior y os enseño un estiramiento posterior. Os enseño cómo trabajar con los brazos, porque en danza clásica se utilizan muchísimo, pero en otros tipos de danza que están con apoyo con el suelo o sujetando castañuelas o trabajando con telas o faldones o mantos, pues los brazos son muy importantes. Y la diferencia entre cadenas musculares integradas y un estiramiento global. Todo esto son vídeos de 2 horas. ¿Qué más tenéis? El módulo 5, os hartáis de verme. Práctica de respiración, importancia de cómo trabajar la respiración con las bailarinas. Me gusta hacerlo por separado, como os decía, porque ya habíais hecho un apartado de qué tengo que ver, que me llame la atención inmediatamente como algo lesivo de tipo de respiración. Y aquí vamos a hacerlo en la práctica. Bueno, pues vamos a trabajar cómo resolver esto. Porque así os da tiempo a mirar con los pacientes que tenéis en la consulta si están en ese rol o no y dónde los clasificáis. Y una vez los tenéis clasificados ya tenéis herramientas para poder trabajar con ellos. La caja torácica, ¿cómo la controlo? ¿Cómo tiene que ser fisiológicamente? ¿Con qué ángulos? ¿Con qué capacidad de expansión? ¿Con qué mediciones tengo que hacerlo? Y después la relación que hay entre el torso y el diafragma en diferentes estilos de danza, qué sería lo fisiológico y qué sería lo de que tengo que decir, hey, un momento que tenemos que trabajar. Aunque tú no vengas por eso, tenemos que trabajar ese torso. Ahí todo lo que es la escuela online, espero que os haya quedado claro, que sería todo lo que es el módulo, los diferentes módulos, los diferentes contenidos. Y ahora os explico lo que es la semipresencial. El curso semipresencial, si elegís esta modalidad, es los 5 meses de escuela virtual, que son estas 50 horas. Aparte serían las clases mías en vivo, que no están contempladas en este tiempo, y más los 4 días de práctica en Barcelona. Y ahora os explico quién ha hecho esta formación. Primero estoy yo como directora del centro, Susana Larriba, está como bailarina de flamenco especializada en danza española y flamenco. Ella es directora y productora de su propia compañía, Danza La Riba. Tenéis a Lisenda Moya, ella es bailarina de clásico, ha estado como primera bailarina en el Ballet Nacional de Canadá, con una experiencia súper interesante, porque ella ahora está especializada en pilates y puede deciros desde una edad adulta ya, que he pasado por lesiones, que he visto de todo en mi vida, cómo enfocar que el bailarín pueda seguir bailando con las lesiones acumuladas. Me parece súper interesante. Marta Tolrà. Marta Tolrà es nuestra podóloga, la que ha hecho el material de pies. La vais a tener en la parte también de exploración del pie, tanto biomecánicamente como perceptivamente, entender una pisada, entender qué es lo que os tiene que llamar la atención, para derivar al podólogo para decir, hey, este pie que no estaba llamándome la atención, hago esta exploración y sí que me llama la atención, ¿sí? Y luego tenemos a Roberto Gómez, que es bailarín de Contem, es profesor de yoga, está trabajando ahora con Sol Picó, con Shakira, o sea, estamos con profesores de alto nivel, tengo la suerte de contar con estos monstruos de profesores. Y ahora os voy a explicar de qué consiste la parte práctica. El primer día vais a estar con Susana, que me encanta por su sinceridad, os va a explicar, mirar, yo de tanto subir la pierna, ahora estoy con una prótesis de cadera y aquí estoy y sigo bailando. Os va a hacer una clase de flamenco para explicaros qué se pide y qué lesiones normalmente hay en este mundo de forzar del peso de los mantos, de las colas, etcétera. Bueno, es muy, muy bonito.
Y explicaremos que hay la escuela bolera, el baile regional, flamenco, danza española, todo esto vais a estar también con ella y luego conmigo porque vamos a explicar desde el apartado del calentamiento que ofrece el bailarín y la danza, cómo lo podríamos mejorar desde la parte de la fisio. A la tarde vais a estar conmigo. ¿Por qué no? Fisio en las clases de danza, ¿por qué no? Vamos a ver. Vendrán casos clínicos reales y los vamos a poner como pacientes para explorarlos, para ver qué lesiones han tenido, qué tratamiento le hemos hecho, cómo podíamos seguir con el tratamiento, ¿sí? En función de lo que se ha trabajado en clase, vais a tener acceso a más o menos concepto de lesión, ¿eh? Es decir, pues son bailarines que se van a dejar tocar perfectamente, están ahí para que les exploremos y para que los que estáis poco acostumbrados a trabajar con bailarines os acostumbréis a trabajar con rangos de movimiento mucho más grandes cuando hacemos la exploración, porque hay más flexibilidad, vais a encontrar otros topes y eso hay que, bueno, estaría bien que hiciésemos un poquito de manos con esto. El segundo día por la mañana vais a estar con Marta Tolrá haciendo lo que os comentaba, análisis de la pisada, exploración del pie del bailarín, lo vamos a hacer entre los alumnos para poder estar estudiando la pisada, la biomecánica, en la exploración. Vais a ver los diferentes tipos de pies, antepié, retropié, valgo, varo, valoración postural, valoración sobre los test de estímulos plantares, os va a explicar los tipos de plantilla que podemos hacer, los estímulos que podemos poner dentro del zapato sin tener que poner plantilla, porque la dificultad es de que a veces en las puntas están cerradas, aquí no cabe nada más, entonces podemos poner los estímulos dentro de lo que es la propia zapato. Importante entender el ángulo de fix y la flexión del pulgar para poder derivar o seguir por un tratamiento u otro. Y os explicará la diferencia que hay entre los podólogos cuando deciden hacer una plantilla biomecánica o postural, y eso también os va a servir para otros tipos de pacientes para poder entender un pie estructurado, funcional, que ya tiene un problema, o un pie que se ha adaptado a una malformación de cadera o una mala alineación. El segundo día vais a estar con Elisenda Moya por la tarde. Como os comentaba, esta es bailarina de clásico, además es profesora de pilates. Y vais a tener una súper experiencia con ella porque os va a dar una clase en sí. Porque os va a decir, mira, los bailarines normalmente para mejorar el point hacen esto y esto. Pues mira, si le decís esto y esto y además mientras está haciendo esto hacéis esto otro, se integra mucho mejor. Yo me he ahorrado mucho tiempo, vale, yo lo he aprendido esto con el tiempo, muy bien. Contar con la experiencia de Elisenda en estas clases es fundamental y también te da esta confianza del tú a tú de decir, mira, yo he vivido lo más alto y he visto pues que hay esto, ¿no? Y esto es, pues bueno, pues que hay sufrimiento también, hay ansiedad, ahí tienes que estar a un nivel que muchos compañeros pues se sienten solos por el estado de presión que hay. Entonces el curso lo que intenta hacer es daros varias opciones de tratamientos y de visiones, diferentes profesionales que unos han estado con alto rendimiento en ballets nacionales de países y también vais a encontraros como por ejemplo mi experiencia que trabajo con niñas y trabajo también con personas que se dedican semiprofesionalmente a la danza, pero que le dedican muchas horas. ¿Cómo se compagina todo esto? Entonces, el fisio tiene que estar pues adaptándose a eso y acordarse de adaptarse al paciente. Así que vamos a tener la parte teórica de Elisenda con la parte práctica conjuntamente ambas. El tercer día por la mañana vais a seguir conmigo. Os voy a explicar la diferencia entre los tipos de estiramiento. Vamos a hacer cadenas musculares, miotensivos. Vamos a trabajar mucho con caja torácica, con todo el trabajo de cadena posterior, psoas isquiotibiales, piramidal, cuádriceps, todo lo que normalmente el paciente bailarín viene cargado y cómo podemos ir directamente a trabajar de una manera totalmente diferente a la que trabaja normalmente, que es por peso, por elongación y aguantar ahí, y que normalmente buscan que la articulación llegue a su tope, y a veces te dicen, es que yo ya no sé qué hacer porque me tira, ya esto ya no me tira, vale, pues ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo podemos hacer que ese músculo se relaje sin buscar ese trabajo de estiramiento forzado? Y luego también os he puesto un apartado muy bonito que os digo,
venga, va, sacar el folio y vamos a hacer la carta de los Reyes para el año que viene. Y es el material que yo utilizo para que cuando haya dinerito pues se pueda comprar. Cosas que no valen mucho dinero, pero sí que creo que de poco a poco podéis tener en la consulta, ¿no? Desde un podoscopio que puede costar 250 euros o 300 euros a unos platos deslizantes para ver cómo funciona ese relevé o esa punta cuando hace esa primera, ¿no? Pues una plataforma inclinada para hacer mejor ese estiramiento activo de la cadena posterior, ¿sí? Os enseño mis materiales para que podáis hacer la carta a los Reyes. El tercer día vais a estar por la tarde con Robert, ¿eh? Os he puesto aquí una foto de Robert haciendo yoga. Primeramente va a hacer como Lisenda y como Susana, que os explica primero su caso. Mira, yo he pasado por esto y por esto y por esto, me he dado cuenta de esto y de esto. Yo como bailarín os puedo dar estos consejos. Yo como bailarín que quiero que me trate un fisio, espero esto y esto por su experiencia, y después vais a tener un apartado muy importante que considero que es como los diferentes estilos de danza, porque hay veces dentro de la contemporánea las diferentes nomenclaturas y estilos de danza que podéis encontrar dentro de lo que es la danza contemporánea, y eso os lo explica Robert con vídeos y él sale bailando y explica, mira, aquí hacía esto, aquí hacía lo otro, se entiende muy bien. Y después vais a tener una clase de yoga, porque él da clases de yoga a bailarines. Y entonces él te puede decir, mira, es que yo lo que veo es que al bailarín le falta esto y yo lo que hago es esto. Y cuando veáis, diréis, ostras, pues si esto lo puedo hacer yo en la consulta. Lo puedo hacer cuando le pido al paciente que haga este ejercicio, si le introduzco esto, ya estoy buscando este concepto que a Robert le ha hecho el clic y que los alumnos de Robert les ha hecho el clic también. Entonces, por eso es importante comunicarse con personas que llevan muchos años trabajando con bailarines y que te pueden dar ese clic. Ese es el tercer día. Y llegaremos al cuarto día por la experiencia con un poquito de agujetas, poquitas, por haber trabajado el cuerpo de una manera distinta. Conmigo vais a estar también, os explicaré más prácticas de exploración del bailarín, ahora posturodinámicos, repetiremos los test que habéis estudiado en la clase para saber si el concepto de sistema postural fino lo tenemos integrado. Y lo haremos entre nosotros, eso sí. Vendrán bailarines y bailarinas, nos pondremos en grupos y exploraremos. Primero diré, haréis esto, esto y esto y esto, y ahora lo haremos con el bailarín y lo iremos siguiendo de esta forma. Me interesa mucho que aprendáis cómo estimular el sistema vestibular, porque es la parte propioceptiva que no se hace en los entrenamientos de la danza. ¿Cómo hago para que el paciente vaya a ese nivel superior sin que me haya dicho nada y me diga, ostras, ahora bailo mejor, estoy mejor situado en el espacio, porque he trabajado precisamente con estos captores y lo introduzco dentro de lo que es el entrenamiento y el tratamiento en sí? Pero antes tengo que saber diferenciar por dónde tengo que empezar, haciendo los test, evaluándolos y poniéndolos en práctica. Y el cuarto día por la tarde, se acaba esto. Continuaremos más con la práctica de bailarines, haremos ese apartado de la estática funcional, cómo hay que medir ese landeor, el relevé, los pliés. Os haré como un resumen de todo, porque a veces me decís, Ana, es que hemos visto tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y entonces ese día es el día que os digo, venga, vamos a hacer un resumen. Si viene así, haréis esto y esto. Y cuando venga así, haréis este test y este test. ¿Os acordáis? Sí, sí, vale. Y si viene así, haremos esto. Entonces aquí tenéis que hacer esto y esto, ¿sí? O sea, lo vais a ver porque tengo una pizarra, os hago el esquema y luego será como, vale, ya lo tengo, sí, 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 y si queda alguna duda lo volveremos a repetir. Pero sí, importante hacer esas mediciones, recordar de cómo tiene que estar ese ángulo de Charpy, la contracción, etc. Haréis un pequeño examen, un examen tipo test de 100 preguntas para poder ya tener vuestra acreditación, que ya podéis tener vuestro diploma como especialistas, ¿sí? Vais a salir muy contentos de la formación. Vale, y ahora os explico cómo podéis acceder al curso. Ahora os doy turno a palabra, un momentito, si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo podéis acceder al curso? Los requisitos es tener estudios de fisioterapia o estar cursando el último curso sabiendo que ya como cuando se acabe el 28 de mayo si hacéis la parte online o el 30 de julio si hacéis la parte del curso semipresencial.
Tenéis que ser fisioterapeutas o cursando el último curso y tenéis que querer a la danza. Es indispensable, es un requisito que creo que es fundamental para poder dedicarse a ello. Como preguntas frecuentes, ¿hace falta saber bailar o haber bailado antes? No, no hace falta. Tampoco es necesario haber tenido pacientes bailarines antes. No es necesario ni haber bailado y no es necesario haber tenido antes pacientes bailarines. Otra pregunta que me hacéis normalmente es, ¿la certificación está acreditada? Sí, es una formación que está acreditada sobre el curso semipresencial porque es el que pienso que vais a venir de España. El curso online está pensado para la gente de fuera. ¿Por qué? Pues porque el curso semipresencial tiene créditos válidos para bolsa de trabajo. Y se ha pensado así porque pienso que los fisioterapeutas que son de fuera no van a trabajar en España, por lo tanto no les interesa tener bolsa de trabajo aquí. Y en cambio, el curso que si hacéis online para los que sois de fuera y no podéis venir a la parte presencial, se os da un diploma, pasáis igualmente el examen y se os da un diploma, el diploma de CEPAE, conforme habéis hecho la formación con tantas horas y con ese contenido. ¿Qué más? Esto que os comentaba, que acceder al curso es importante, os lo recuerdo, tenéis que ser fisioterapeutas y tenéis que amar a la danza. Os digo las fechas. El curso online es del 8 de enero al 28 de mayo. 100% virtual por la escuela. Entonces ya tenéis que contar que son 70 horas más las horas mías de formación. Serían 50 horas la escuela virtual, material PDF y vídeos, más mis horas de formación. La escuela, las clases en vivo. La escuela son los 5 módulos, que es el material que os he explicado en PDF con todo el contenido de cada módulo, los vídeos y audios, el material extra de cada unidad, que es los papers, la bibliografía, vídeos extras que quiero que veáis, etcétera, depende del módulo, como habéis visto. Y las clases en vivo son los ejercicios que me tenéis que enviar, la resolución de ellos. Yo os explico qué habéis hecho mejor o qué falta por hacer un poquito. Y la tutorialización, es decir, el tú a tú, ¿sí? Tú a tú significa, pues, Ana, he tenido dudas con esto, tengo un paciente con esto otro, o cómo lo puedo enfocar, sí, la titulación es lo que más me importa, conoceros personalmente y llevar de la mano el proyecto ayudaros a llevar vuestro proyecto en sí hacia arriba, como lo he podido hacer yo en Barcelona, pues lo podéis hacer vosotros perfectamente en vuestra consulta. Ahora viene el tema del pago. Os digo los precios. Mira, también hacemos facilidades en el pago para todos aquellos que no puedan desembolsar 1.000 euros, que es lo que cuesta el curso en un solo pago. También damos opción a 2 pagos, que son de 550 euros. Estoy hablando del curso online. O si no, lo podéis hacer con 6 pagos, que son 185 euros al mes. Ahora os explico el curso semipresencial. El presencial serían 100 horas porque tenemos que contar las 70 horas de la escuela virtual más las clases en vivo, más los 4 días de práctica, que son 30 horas. Igual, es todo lo que llevaba la escuela online, porque tenéis que hacerlo todos juntos, ¿sí? Porque es la parte teórica del curso, la base de la formación, PDFs, vídeos, material extra, ejercicios, pase estos 4 días de práctica en Barcelona, que en este caso es del 27 al 30 de julio. Precios para la formación semipresencial. Un solo pago de 1.400 euros o 2 pagos de 750 o 7 pagos de 225 euros al mes. Las matriculaciones, ¿cuándo se hacen? Mirad, explicaros, solo vamos a hacer un curso al año. Siempre hacemos el mismo curso, lo hacemos siempre solo una vez al año. Empieza siempre el 8 de enero. Caiga el lunes, caiga el martes, caiga el domingo, porque lo tengo estructurado de esta forma, porque así no me equivoco del curso de música o del curso de danza. El curso de danza empieza el 8 de enero. ¿Hasta cuándo podéis matricularos? Hasta el 28 de diciembre o hasta el plazo que se acaben todos los plazos de matriculación. Ahora mismo hay 4 personas matriculadas ya, que estaban en lista de espera también del año pasado, y hasta cubrir las plazas. Quiero máximo 18 personas en el curso semipresencial en Barcelona. Recordaros que el curso inicia el 8 de enero, acaba el 28 de mayo, luego tenéis que hacer un examen tipo test, o si hacéis el semipresencial es el 30 de julio.
Las clases en vivo de la parte online, otra cosa que me preguntáis, que son los domingos de final de mes, el 22 de enero, el 26 de febrero, el 26 de marzo, el 23 de abril y el 28 de mayo. Son finales de mes y siempre es a las 6 de la tarde. Así nos podemos alargar, 6 de la tarde, hora española. Y la parte presencial del 27 al 30 de julio. El enlace para acceder a las formaciones os las voy a enviar por correo electrónico, pero lo tenéis aquí, es curses.cepae.net/curso-de-fisioterapia de la danza 2023, guioncillos para separar las palabras. Os enviaré un correo con el enlace para que tengáis toda la información. En este enlace está toda la información que os he pasado, módulo a módulo, para que lo podáis repasar todo, los días de las clases, el día de inicio de la clase, el día de final, los días en que empieza cada módulo, los días en que se envía todo el material, todo. Y admitiremos las inscripciones por orden. Una vez finalizado el cupo de, como os comentaba, 18 alumnos, cerraremos. O esperamos hasta el 28 de diciembre o si se acaba antes, pues por el cupo. Si entráis en el enlace y pone que no está disponible, es precisamente porque está lleno el curso y podéis esperar al año que viene o podéis enviar un mensaje diciendo que queréis para el año próximo. Y ahora, os dejándoos aquí el enlace, puedo contestar si tenéis alguna pregunta, abrís el micro y me decís, ¿sí?